Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? Bien. Les pido entonces que me acompañen en oración antes de iniciar la clase de esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste hace un momento cantar himnos a tu nombre, Señor. Darte gloria y utilizar el cántico, que es un medio de gracia también para animar nuestros espíritus y disponer nuestras mentes a escuchar tu palabra, tanto ahora como luego en el sermón, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, a prestar atención, Señor, a que nuestro corazón sea redarguido para que las cosas que aprendamos no sean de alguna manera útiles, Señor, para poder dar fe de nuestra esperanza en ti, también para entenderte mejor, Señor, y por supuesto, como en todo, en el estudio de tu palabra, para adorarte mejor. Así que te pido, Señor, que a pesar de mis debilidades, mis falencias, mis equivocaciones, me ayudes a ser claro y sea tu nombre glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el contexto del estudio dogmático que estamos haciendo con respecto a la doctrina del decreto, hoy vamos a continuar. La semana pasada se vio el decreto en la predestinación. Ya habíamos visto clases generales de lo que era el decreto en general y empezamos con el decreto en la predestinación el domingo pasado. Ahora hoy continuaremos con la segunda parte de eso. Seguiremos en el decreto enfocado en la predestinación, así que hablaremos algunas cosas generales del decreto, pero daremos énfasis a ciertas implicaciones y tensiones, dificultades que presenta la doctrina. La semana pasada se fue bastante claro en dar conceptos, explicaciones de las palabras, qué es lo que dice ahí en griego, qué es lo que significan esas palabras. Hoy vamos a ver qué implican, qué dificultades puede presentar para nuestra comprensión, etc. Por lo que nos interesará tocar varios conceptos que, sin ser la predestinación en sí misma, están relacionados con el tema central. Estaremos edificando sobre los estudios anteriores, al ver asuntos como la soberanía de Dios, la libertad, la responsabilidad y la providencia. La providencia, por cierto, es un tema que luego tocaremos con más detalle, pero hoy hablaremos algo de ello. Entonces, mientras nuestro tema central será el decreto manifestado en la predestinación, trataremos de explicar cómo este concepto encierra los conceptos de soberanía divina y de libertad y responsabilidad humanas. El motivo para adentrarnos en estos conceptos es que una degeneración de la doctrina de la predestinación, un malentendido de esta doctrina, puede terminar o bien por un extremo anulando la responsabilidad del hombre y haciendo a Dios culpable y autor del pecado, o por otro extremo anulando el poder de Dios sobre la historia y haciéndolo dependiente de las acciones de los hombres. De modo que para desarrollar correctamente el tema de hoy seguiremos el siguiente esquema de dos partes, aunque estará dividido en varios puntos, pero a grandes rasgos tiene dos partes. La explicación de los términos, donde buscaremos esclarecer el uso y significado que le damos a cada una de estas palabras que nos interesan, soberanía, predestinación, providencia, etc. Vamos a tratar de entender bien, conceptualizar bien, para que nos quede claro, evitar malos entendidos y así ver en qué se diferencia y de qué se trata cada una de las cosas. Y como segunda parte, veremos la tensión teológica y la distensión teológica. Es decir, veremos los problemas que la doctrina podría presentar a priori cuando la conocemos, las dudas que podría generar, pero también trataremos de resolver esas dudas, daremos respuestas bíblicas y racionales a esas dudas, para que, utilizando incluso ayuda de algunos autores, podamos reflexionar sobre ello. Entonces, en primer lugar, en el contexto de la explicación de los términos importantes, lo primero que quiero hacer es una distinción entre lo que es decreto y providencia. Dos conceptos, decreto y providencia. El decreto, como ya hemos visto en clases anteriores, o decretos de Dios, son el establecimiento eterno, inmutable y libre. Eterno desde siempre, inmutable, no varía y libre. Nadie lo obligó a hacerlo. De los planes divinos para la creación. Es todo aquello que Dios ha preparado desde siempre para que aconteciera. De modo que el decreto es una doctrina que se refiere a los propósitos generales de Dios, tales como crear, inspirar a los escritores bíblicos, salvar, etc. Por otro lado, la providencia se refiere a los medios específicos
que Dios utiliza para la consecución de esos decretos. Por ejemplo, para recordar ejemplos usados en clases pasadas, forma parte de su providencia haber usado a Judas para entregar a Jesucristo y no a otro. Pudo haber usado a otro, pero usó a Judas. También formó parte de su providencia usar a Sansón para dar muerte a los filisteos. Pudo haber hecho otra cosa, pero usó a Sansón para dar muerte a los filisteos. Eso forma parte de la providencia, la forma en que Dios provee las situaciones para que se lleven a cabo sus decretos. Hay por lo general dos categorías de la providencia: la ordinaria y la extraordinaria. O dicho de forma simple, la ordinaria es aquella que se da por el establecimiento de la creación tal como fue hecha, sin intervención posterior. Y la extraordinaria es aquella que sobresale a la naturaleza, tal como fue hecha. Por la providencia ordinaria, para dar ejemplos, al enfriar el agua se congela. Por la providencia extraordinaria, el mar fue abierto en dos. ¿Vemos la claridad? No, la providencia extraordinaria sencillamente son las cosas que funcionan porque así deben funcionar. Sabemos que el agua se congela cuando se enfría, que el fuego quema si lo tocas, etc. Y la extraordinaria, los milagros, para decirlo de forma más clara. Cuando Dios, a pesar de que ha hecho un orden creado específico en el que el agua se mantiene atraída por la gravedad de la tierra, ¿no?, Él puede en cualquier momento subvertir ese orden específico partiendo el mar en dos. Entonces, la forma que provee un propósito específico, en este caso, que los israelitas pudieran escapar a través de un evento milagroso. Es una providencia extraordinaria, fuera de lo ordinario. Entonces, como resumen de estos términos, digamos que el decreto es la finalidad, el propósito que Dios establece para todo lo que acontece. Mientras la soberanía, la providencia, es la manera en que Él ordena todo lo que existe a estos fines. Cómo establece las fichas del tablero para que esos propósitos se lleven a cabo. Él decretó crear, ser entregado y extender el Evangelio. Y Él mismo ha ordenado providencialmente, ha dado las condiciones, al fuego para que queme, al sol para que dé luz, a Judas para entregarlo, a Pablo para atestiguar su nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, como dicen Hechos. Él ha establecido el propósito y ha presentado los medios para dar este propósito. Esa es la diferencia entre sus decretos y la providencia. Por otro lado, tenemos dos conceptos de interés. La predestinación, que es precisamente el que nos interesa el día de hoy, y por otro lado, la soberanía, que es algo que está relacionado a la predestinación. Vamos a reflexionar sobre estos dos conceptos: predestinación y soberanía. Soberanía divina, por supuesto. Con lo dicho anteriormente, podemos ver con claridad que el término predestinación es una especie de intermedio entre el decreto y la providencia, puesto que es el establecimiento de antemano, el decreto, de los fines, la salvación, condenación de los hombres, y de los medios. Por ejemplo, ¿cómo se condenan los hombres? Dice Juan que la condenación consiste ¿en qué? En que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo se salvan los hombres? Bueno, que la luz vino al mundo y los hombres sí amaron esa luz. Fueron llamados, fueron escogidos, fueron transformados. En fin, estableció los fines y los medios. Esa es la predestinación. Como vemos en Romanos, a los que predestina llama, justifica, glorifica, etc. Ya no es solo que Dios decidió salvar a la humanidad, como veríamos en el decreto, sino que decidió salvar a fulano y a sutano, usando tal o cual medio, utilizando la predicación que escuchó fulano en tal iglesia tal día. Es algo específico. La predestinación, aunque en cierto sentido aplica a todo lo creado, es un término especialmente utilizado para el destino final de las personas. Normalmente en la Biblia, cuando vemos el término predestinación, se refiere a las personas, ya sea a su condenación, ya sea a su salvación, pero a las personas. De hecho, normalmente hablamos del destino, incluso en el lenguaje coloquial del destino hablamos en términos de personas. No hablamos del destino de la piedra o del destino tal, sino del destino de las personas. De estas cosas tenemos evidencia bíblica al respecto. Y voy a dar solo dos ejemplos
de cómo esto de la predestinación y la soberanía actúa en la Biblia. Por ejemplo, Juan 13:21 dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu Jesús y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, vemos cómo la predestinación, y aquí hablamos claramente de predestinación, porque el Señor Jesucristo estaba avisando de algo que iba a suceder, que de antemano Él sabía que iba a suceder, algo que ya estaba predestinado para suceder, está relacionada a la perdición de un hombre, en este caso Judas, el hijo de perdición. Está relacionada a Judas. Y en el caso de Judas es el contexto de perdición. Estaba predestinado a perderse. Luego veremos cómo es que Dios no es que está actuando mal aquí, pero mientras tanto veamos que la Biblia, por lo menos para asirnos de eso, la Biblia enseña que en las manos de Dios está el conocimiento y el poder de la perdición de las personas. Por lo menos veamos eso. Por otro lado, en Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, la predicación de Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El hermano Kelvin la semana pasada dijo que predestinación era proorizo, ordenar de antemano, ¿no? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, tengamos este otro concepto, esta otra descripción en nuestra mente, indiferentemente de la teología que cualquier persona tenga. Acabamos de ver dos cosas que se afirman en la Biblia. Por un lado, el Señor Jesús avisa a Judas de su destino, de perderse. Y por otro lado, Lucas describe, y lo dice como algo muy natural y silvestre, como nada que le sorprenda, que por la predicación de Pablo se convirtieron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, indiferentemente de la teología que cada persona tenga, la Biblia claramente nos está enseñando dos cosas. Está establecido desde siempre, de antemano, el destino de los hombres, sea la condenación, sea la salvación. El número exacto de condenados es conocido por el Señor y el número exacto de creyentes, de salvos, es conocido por el Señor. Entonces, la predestinación es la doctrina que nos dice que Dios ha establecido de antemano, por un lado, libre e inalterablemente el número de los salvados mediante la elección y ha previsto el número de los condenados. Ahora, nótese el uso de las palabras, porque nosotros no creemos que Dios haya arbitrariamente condenado a los incrédulos. No creemos en la terrible doctrina de la doble predestinación en el sentido de que Dios creó a ciertos individuos con el único, específico y expreso propósito de condenarlos. No creemos que Dios, con alguna especie de diversión malsana, creó a individuos porque quería hacerles daño. No creemos eso. Y a otros de salvarlos. Por eso he escogido estas palabras cuidadosamente. Esta doctrina, de esto se trata en palabras simples. Que Dios conoce, establece y garantiza el destino de todos los seres humanos sobre la tierra. Y aquí viene lo importante. Justicia a los que justicia, misericordia a los que misericordia. Aquellos que condenan no es por la razón de que han sido condenados por el único y expreso motivo de que Dios los creó para condenarlos, sino por la razón de que han sido condenados por el motivo de que Dios, habiendo establecido una conducta moral que conduce a la salvación, que conduce a la bienaventuranza, el hombre ha decidido desviarse. Recordaría, por ejemplo, como dice el autor de Eclesiastés, he visto muchas cosas y entre eso he visto que tú has hecho al hombre perfecto, pero este se ha desviado. Entonces, mientras nosotros creemos que a estos hombres condenados el número exacto está establecido por Dios porque Él los ha creado, no creemos que los creó para condenarlos, sino que ellos se han condenado a sí mismos. No creemos que esta condenación viene gratuita, sin motivo y ocasionada por Él, sino por causa de su justicia. Y sobre los salvos, ya eso seguramente lo han escuchado muchas veces, se trata de misericordia.
Él no está obligado, por supuesto, a perdonar a nadie, pero lo hizo. Esto último está relacionado, esta capacidad de Dios de arbitrariamente, en este caso sí, tomar a estas personas que por defecto todos nosotros estamos condenados y traerlas a la salvación, y al mismo tiempo de mantener lejos de su gracia salvadora a aquellos que desean mantener lejos de su gracia salvadora, está relacionada a la soberanía divina. Es por la doctrina de la soberanía divina que tenemos la garantía de que todo lo prometido acontecerá. Sabemos que Dios tiene fidelidad para mantener sus planes y sus promesas, pero por sobre todo, y más importante, sabemos que Dios tiene el poder para llevarlos a cabo. No es Dios como los hombres que pueden prometer sinceramente y de corazón, podría uno prometer incluso hasta fielmente, pero en muchas ocasiones somos impotentes para cumplir lo que prometemos. Aunque haya sido sincero, fiel, verdadero, no tenemos el poder, sino que Él habla y Él puede hacer. Como dice el profeta Isaías, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Por supuesto, nadie. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Dos conceptos que deben estar relacionados porque la predestinación está garantizada por el poder que Dios tiene de controlar el mundo. No es, como ya se mencionó otras veces, un simple plan. Ahora veremos en la segunda parte, ya que hemos aclarado términos, veremos algunas dificultades, problemas que podremos encontrarnos al estudiar esta doctrina. Tanto en nosotros mismos, preguntas que nos podríamos hacer, como en algún detractor de la doctrina. Entonces, ante este escenario nos encontraremos con dificultades comunes sobre cómo es que el hombre es responsable de sus acciones si Dios ha preordenado todo. ¿Es el hombre solo un títere o el hombre actúa con verdadera voluntad? ¿Dios es un pecador porque dentro de su orden universal existe el pecado? Vamos a dar respuesta a estas cosas de la forma más clara posible. Algunos podrían hacer mofa de la doctrina haciendo al hombre víctima de Dios porque Él ha predestinado todo y a Dios un pecador por los males que acontecen. Sin embargo, podemos mediante algunos razonamientos comprender cómo eso sería injustificado. Hasta ahora hemos simplemente, como decía, declarado el dogma. Hemos visto lo que dice la Biblia y listo, creído. La Biblia nos enseña estas grandes verdades, que no es una sorpresa, ni el número de condenados, ni el número de salvados, que Dios salva a quien quiere. Eso nos los enseña. Sin embargo, ahora trataremos de edificar un sistema claro sobre estas cosas, que tenemos por ciertas para establecer herramientas racionales para defenderlas o incluso dar respuestas a los confundidos, fuerzas a los abatidos y consuelo a los desanimados por una mala comprensión de este asunto. En primer lugar, sobre estas dificultades, quiero desarrollar un epígrafe sobre lo siguiente. Los pecadores simplemente obedecen a Dios. Una de las críticas que podrían hacerse cuando los pecadores actúan mal, actúan impíamente, pecaminosamente, es esa. Simplemente están obedeciendo a Dios porque todo está predestinado. Porque Él ha preordenado todo y por eso no son responsables de sus acciones. Y esta posible objeción no se me ha ocurrido a mí, sino que ya Juan Calvino había reflexionado sobre ella. Y también la respondió de esta forma. A la pregunta, o mejor dicho, a la objeción, los pecadores no son responsables porque solo obedecen a Dios, él dijo esto. Los malvados no hacen nada menos que obedecer a Dios, lo dice estableciendo la pregunta, sin importar cómo ejecuten lo que Dios ha determinado consigo mismo. Porque la obediencia, los malvados no hacen nada menos que obedecer a Dios sin importar cómo ejecutan lo que Dios ha determinado consigo mismo, porque la obediencia brota de un afecto voluntario. Y sabemos que los malvados tienen un propósito diferente. Ahorita continúo leyendo, pero hasta ahora, ¿qué dice Calvino? Ante esta objeción de que los malvados simplemente obedecen a Dios y nada más, y por lo tanto están siendo buenos, ¿no? Porque obedecer a Dios es bueno. Calvino dice que se olvida quien dice eso, que la obediencia, para hacer obediencia, debe ser un afecto voluntario. Es decir, tú tienes que saber lo que estás obedeciendo. Hacer algo correcto por casualidad no es obedecer. Es hacer algo correcto por casualidad.
en este caso por predestinación o por lo que quieras. Pero, como queda claro, él lo dice, no hay que probarlo, yo creo, los malvados tienen un propósito muy diferente. Pilatos no estaba actuando para glorificar a Dios, ni Judas tampoco, ni los judíos que pidieron la condenación de Jesús, ninguno de ellos estaba actuando para glorificar a Dios, estaban actuando por sus maldades. De nuevo, dice Calvino, nadie obedece a Dios sino el que conoce su voluntad. Por lo tanto, la obediencia depende del conocimiento de la voluntad de Dios. Además, Dios nos ha revelado su voluntad en la ley. Por lo tanto, esos hombres, o sea, los pecadores que actúan pecando, no obedecen a Dios. Y los que obedecen a Dios son solo los que hacen de acuerdo a la ley de Dios. Y nuevamente, que se someten, y esto es importante, voluntariamente a su gobierno. Ante esta primera objeción, podemos pensar que finalmente los malos, y seguramente alguna vez habrán escuchado algo así, están actuando en obediencia a Dios, así que están haciendo bien. No, porque sus acciones que contribuyen, y ahorita explico mejor eso, que contribuyen al plan de Dios, no están hechas para contribuir al plan de Dios, sino que contribuyen al plan de Dios a pesar de su maldad. O digámoslo como lo dijo José, el mal que ustedes pensaron para mí, Dios lo encaminó para bien. Vemos la soberanía del Señor, no la obediencia de los malvados ante el Señor. Entonces eso sería una respuesta sencilla, incluso bíblica, con estos ejemplos, de que los hombres no se pueden justificar detrás de la doctrina de la predestinación como si de alguna forma estuvieran atados de manos, sino que ellos con sus manos bien libres se apresuran para derramar sangre. A esto además, a las palabras de Calvino, añadiría las palabras del apóstol al respecto de los comportamientos desordenados de los hombres y cómo se relacionan estos con Dios, que dice en Romanos 1, 24 al 25. Dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de sus propios corazones, agrego, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. De esto entonces deducimos una primera gran respuesta a los que dan esta objeción. Si bien Dios ha ordenado todo lo que acontece, esto de ninguna manera exculpa a los pecadores, puesto que actúan por su propia concupiscencia, o sea, sus propios malos deseos, y no manipulados por Dios. De hecho, recuerdo siempre el pasaje del Señor Jesucristo, diciéndole a Judas, lo que harás, hazlo pronto. Ya había Judas gestado en su corazón la maldad que tenía pensado hacer. Sin embargo, esa maldad no estaba imprevista, sino más bien establecida en el plan divino. No fue manipulado, sino que su propia maldad lo llevó a hacerlo. Pero fue ordenado. Esto lo entendemos mejor al comprender qué condiciones deben suceder para que se configure la responsabilidad moral. No solo es que los seres humanos no pueden decir los malvados que obedecen a Dios porque están predestinados, sino que además tenemos la forma racional de ver qué es lo que necesitamos para decir que alguien es responsable. ¿Cuándo alguien es responsable moralmente de sus acciones? Y yo creo que una forma para entenderlo es leer las útiles cosas que dice Pablo en la parte introductoria de la carta a los Romanos, que es una porción larga del texto que voy a leer, Romanos 1, del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Pablo nos va a decir qué es, aunque no lo va a decir con esas palabras, ¿no? Pero qué cosas son necesarias para poder decir que alguien es responsable. ¿De dónde surge la responsabilidad moral si no es de la indeterminación? Es decir, si estoy predestinado, algunos dirán, entonces no soy responsable. No, sí lo eres, y veremos por qué. Entonces Romanos 1, del 18 al 32 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido, no le glorificaron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Del 18 al 22, al 21, que vamos, Dios ha dicho que una de las cosas que castiga es que detienen con injusticia la verdad. Además se dice, Pablo dice, que lo que de Dios se conoce, se entiende, se sabe, Él lo ha revelado. También dice después en el 21, pues habiendo conocido, no le adoraron. Vemos algo ya. Hay algo importante en el conocer. ¿Y en qué haces con ese conocimiento para ser moralmente culpable? Pero sigamos viendo antes de ahondar en eso. Continúa el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a ellos a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, qué bueno que Pablo da una conclusión similar a la que voy a dar, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. De esta, una de las exposiciones más detalladas de las Escrituras, de la condenación que se ha cosechado el hombre para sí mismo, podemos deducir que lo que hace falta para que el hombre sea responsable moralmente por las acciones que comete es solo una cosa, y explicaré eso bien: el libre albedrío. No el concepto católico del libre albedrío, sino la capacidad de autodeterminación racional, la capacidad de llevar a cabo acciones voluntarias racionalmente informadas. Todo lo que dice Pablo se basa en una cosa, en que conociendo la verdad, sabiendo, habiendo entendido, viendo, escuchando, no hicieron. Sino, de hecho, Pablo lo enfatiza, no solo las hacen, sino que además se regocijan en ellas. Se basa en haber conocido algo, en tener la capacidad racional para entender las verdades y las demandas del Señor, y aún así determinarse a hacer lo contrario, pudiendo determinarse a hacer una cosa diferente. Entonces, si el hombre tiene esta capacidad de determinarse informadamente, racionalmente, es responsable, porque hace lo que hace queriendo hacerlo y entendiendo por qué lo hace. De hecho, esto no es tan raro de lo que nuestra tradición nos dicta en algunos puntos. Algunos se habrán dado cuenta que la Confesión de Londres da algún lugar especial a los infantes y a las personas limitadas mentalmente en términos de salvación. Precisamente porque se entiende que, aunque la Biblia no diga eso directamente, que los retrasados mentales o los bebés ni nada, se entiende por estos razonamientos
que aquel que informadamente no pecó, entonces Dios no lo acusa de pecado. Y por eso creemos, con algún matiz que habrá, alguna persona que no le guste mucho la idea, pero creemos que los infantes, hasta cierta edad, hasta cierta capacidad cognitiva, que no sabemos cuál, que solo Dios sabrá, son salvos. Y que las personas discapacitadas mentales lo son, precisamente porque Dios no inculpa de pecado injustamente, sino que, como dice Pablo, aquellos que habiendo entendido, detienen con injusticia la verdad, esos son los culpados. Entonces la responsabilidad moral recae en aquellos que tienen autodeterminación racional. Por eso los ángeles, por ejemplo, fueron moralmente responsables, los ángeles caídos. Y por eso un león no es moralmente responsable de matar a la gacela, ni de cometer patricidio tampoco. Matan entre ellos, se comen a sus hijos, hacen cualquier cantidad de cosas que a nuestros ojos son aberrantes, pero ellos no son responsables de nada. Ellos no tienen ninguna determinación racional. Ellos son puro instinto. No hacen más nada sino actuar por impulso. De hecho, por eso la Biblia a veces llama al pecador que es semejante a las bestias, porque actúa como si pareciera que olvidara que es racional. El libre albedrío no se trata de que el hombre tenga la capacidad de salvarse, que no solo los reformados negamos que el hombre tenga la capacidad de salvarse. Una gran tradición cristiana lo ha negado en toda la historia, y quienes no lo han hecho pues han sido catalogados justamente como herejes. No se trata tampoco de que tenga la capacidad de salvarse yendo a Dios sin su gracia. El libre albedrío no se trata de que el hombre no necesite la gracia. No es como el catolicismo romano lo dice algunas veces en cuanto a la libertad. Simplemente hablamos de esta cosa, de la capacidad del hombre de tomar decisiones sin ser determinado por nada externo. Y por eso Pablo insiste en su concupiscencia, su corazón, su mente. De hecho, ¿qué pasa cuando Pablo dice que ellos no aprobaron a Dios? O sea, ellos no siguieron a Dios, no lo aprobaron, conocieron estas cosas y las desecharon. ¿Que Dios qué hizo? ¿Los entregó a qué? A una mente reprobada. Su mente fue reprobada, pero fue suya. Ellos son artífices, nosotros, porque nosotros somos santos redimidos, pero estábamos en la misma condición, somos artífices de nuestra condenación. Nosotros hemos ganado libre y meritoriamente nuestra condenación. Mientras no hay méritos para la salvación, hay muchos méritos para ser condenados. Porque sin ser coaccionados, sin ser obligados, sino con el fundamento de nuestras mentes, nuestras acciones que son originadas en nuestros corazones son pecaminosas. Y es este tipo de capacidad la que todas las personas tienen. Y por ello son responsables de sus acciones. Puesto que Dios, aunque establece, no obliga las acciones de los hombres, o dicho de manera filosófica, Él no impone necesidad en las acciones de los hombres. Por cierto, sobre todo esto que acabo de hablar, si les interesa, normalmente dentro de la tradición reformada se conoce como aquella libertad natural, aquella libertad moral, las capacidades naturales, las capacidades morales que el hombre tiene, y por cómo se explica que aún así teniendo libertad se incline al mal por la caída. Tiene la libertad y por eso es responsable, pero se inclina al mal. Continuando con el tema de que Dios no impone necesidad sobre las acciones de los hombres, sobre este asunto dice Tomás de Aquino, sobre la predestinación y las acciones de los hombres, porque eso es otra cosa. Algunos dirán, bueno, sí, tú me dices que es necesario el libre albedrío, que las personas hagan las cosas porque quieren para poder ser responsables, pero nadie hace nada porque quiere, porque están predestinados. Entonces Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte 1, cuestión 23, artículo 6, en la pregunta que dice, ¿es o no es segura la predestinación?, responde lo siguiente. La predestinación es absolutamente segura y su efecto tendrá lugar infaliblemente. Sin embargo, tampoco impone necesidad, o sea, nadie está obligado a hacer lo que hace, aunque lo va a hacer. ¿Cómo es esto? Como si su efecto proviniera por necesidad. Ya se dijo que la predestinación es parte de la providencia,
Pero no todo lo que está sometido a la providencia es necesario. Por ejemplo, sometido a la providencia estaba que el mar fuera partido en dos. Pero eso no es necesario. El mar pudo no haber sido partido en dos. Y de hecho, el mar en este momento no está partido en dos. Entonces, no todo lo que es propio de la providencia es necesario, sino que algo sucede de forma contingente, dependiendo de las causas próximas a las que le destinó tales efectos a la providencia divina. Y sin embargo, como ya se demostró, el orden de la providencia es infalible. Infalible, la vez que yo tuve la oportunidad de impartir la clase sobre el decreto, hablamos de la certeza, es decir, no digamos infalible, sino que aquellas cosas que establece la providencia son ciertas, inevitablemente sucederán, a pesar de que no hayan sido impuestas por necesidad. La providencia había establecido, para seguir con un ejemplo milagroso, partir el mar en dos en aquel momento en que Israel huía de Egipto. Pero el mar no tenía por qué. Y de hecho en este momento no está partido en dos. No es algo necesario. Así pues, también es seguro el orden de la predestinación. Y sin embargo, no se anula la libertad del arbitrio, de la que proviene contingentemente el efecto de la predestinación. A todo esto hay que aplicar también lo dicho anteriormente, sobre la ciencia y la voluntad divinas, que aun cuando sean absolutamente seguras e infalibles, no anulan la contingencia de las cosas. Dios no tiene que estar causando que llueva. Él hizo un mundo en donde llueve. No tiene que estar causando que sople el viento. Él hizo un mundo donde sopla el viento. Todas esas son cosas contingentes. No hay impuesto necesidad sobre ellas. De hecho, no habría viento en este planeta si no existiera este planeta, porque este planeta no es necesario. El planeta podría no existir y el universo sí. Todas son cosas contingentes. Así que tampoco alguien puede acusar de que el hombre no es responsable porque es necesario que haga lo que hace. No, no es necesario. Lo hace porque quiere. Lo hace por su maldad. Y aún así, el mal que vosotros pensaste contra mí, dice José, Dios lo encaminó para bien. Dios utiliza la maldad de los hombres, pero esa maldad surge de ellos mismos y por eso ellos son responsables de ella. Hay ciertas cosas que son lógicamente necesarias para seguir con el ejemplo y explicar a qué se refiere Aquino. Por ejemplo, algo lógicamente necesario es que para ser soltero no se puede estar casado, que lo caliente no es frío. Otras cosas son necesarias físicamente, como que todo cuerpo permanece en movimiento o en reposo a menos que alguna causa externa actúe sobre él, la ley de la inercia, etc. Y no es el caso de las acciones humanas que Dios haya establecido necesidad sobre ellas. Nada que hace el hombre lo hace porque así tiene que ser. Todo lo que hace lo hace porque así quiere hacer. Aunque desde siempre haya sido establecido que eso es lo que iba a hacer. No ha obligado Dios a nadie a hacer lo que hace, sino que garantiza que estas cosas sucedan mediante su providencia, como decíamos hace un rato y como en otras clases se va a profundizar, ordinaria y extraordinaria. Dios quería que Jonás fuera a predicar a Nínive y él no tenía mucha voluntad de hacerlo. Se dispusieron algunas cosas, incluso fue tragado por un pez. Y finalmente lo que pasó fue que él por su propia voluntad, por supuesto regañadiente, no quería hacerlo, pero él voluntariamente, no obligado, no compelido, lo hizo. Y por supuesto está de más decir que el ser tragado por un pez, el haberse negado y todo eso ya estaba previsto, ya estaba preestablecido por Dios. Y algunos razonamientos similares a lo que estoy explicando, que es necesaria esta libertad y que Dios no impone necesidad en el hombre, y sin embargo el hombre es un pecador y el hombre sin la gracia no puede ser salvado, lo vemos en algunos autores. Como por ejemplo, Tomás de Aquino, a la pregunta, ¿el libre albedrío es o no es una potencia? El teólogo responde, aun cuando en su sentido gramatical libre albedrío significa un acto, sin embargo, en el uso corriente llamamos libre albedrío a lo que es principio de acto. Esto es, aquello en virtud de lo cual el hombre juzga libremente. Libre albedrío es aquello en lo cual el hombre deposita su poder para hacer algo. En nosotros el principio de un acto es tanto la potencia como el hábito, pues decimos que conocemos algo por conocimiento o por la potencia intelectiva. Por lo tanto, es necesario que el libre albedrío sea una potencia, una capacidad que tiene el hombre o un hábito.
algo que aprende, obviamente no es algo que aprende, o una potencia juntamente con algún hábito. El libre albedrío es indiferente, y esto es lo importante, es indiferente para elegir el bien o el mal. De hecho, sabemos que por la Biblia que el hombre se inclina al mal, siempre. No puede hacer otra cosa, pero es libre. Para terminar, quiero aclarar el último problema que podría haber. Viendo ya todo esto, aunque el hombre es pecador y sin la gracia no es salvo, es responsable. Por otro lado, la otra objeción sería que Dios es autor de este mal. Si bien el hombre es responsable, pero Dios también es responsable, entonces. Dios está manchado de alguna manera. Para esto tampoco es una pregunta novedosa, y ya lo había pensado Tomás de Aquino. En la Suma Teológica hay una objeción que dice lo siguiente: todo sabio previsor, o sea, el que establece las cosas, en la medida de lo posible excluye el defecto y el mal de aquello que está bajo su cuidado. Pero vemos que hay mucho mal. Por lo tanto, o Dios no lo puede impedir, y de ser así no es omnipotente, o no cuida todo. Entonces esta objeción se desprende del típico dilema de Eutrifón. O Dios es malo y por eso permite el mal, o no es malo pero no tiene poder. Pero claro, sabemos que ese dilema está derrotado. Sin embargo, rápidamente Tomás responde: no sucede lo mismo en quien cuida algo concreto que en quien cuida de todo. Pues quien cuida algo de lo particular, en la medida de lo posible, evita los defectos. Quien cuida de todo permite que algo en concreto aparezca, en algo en concreto aparezca algún defecto, para que no desaparezca el bien del todo. Es decir, y él da un ejemplo, pues si se impidieran muchos males, muchos bienes desaparecerían también. No existiría la vida del león si no existiera la muerte de sus presas. Hay un bien relativo que requiere algún tipo de mal relativo. Digamos otra vez el ejemplo de José. El mal que ustedes pensaron para mí, Dios lo usó para bien. ¿El bien cuál fue? Millones de personas fueron salvadas gracias al reinado de José. Y ese bien que Dios hizo por medio de José hubiera desaparecido si sus hermanos hubieran recibido su merecido en el acto y no hubieran podido vender a José como esclavo, o lo que sea. El punto está en que nosotros no podemos arrogantemente pensar que Dios de alguna manera hace un mal, porque no tenemos la capacidad de ver que lo que Él hace probablemente, cambiaré la palabra, seguramente es lo mejor. Y lo digo con el ejemplo de Pablo para terminar. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier mal que ante nuestros ojos se presente como un mal, realmente hay algo bueno detrás. No tenemos por qué entenderlo, pero tampoco tenemos que suponer que estamos en la mente de Dios como para saber todo lo que Él piensa y todo lo que Él hace. Entonces, no, Dios no es autor del mal, sino que aún usando la maldad de los hombres, siempre, absolutamente siempre, deriva un bien. El bien último será la justicia sobre los impíos que no se rindieron a su nombre. Entonces, oremos. Y si hay alguna pregunta, pues, preguntas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa verdad de tu predestinación, Señor, porque no solo por ella sabemos que todo lo que acontece ya está previsto, sino que por ella sabemos que nos has amado desde la eternidad, Señor, que nos has tomado en tus manos desde la eternidad para ser pueblo tuyo, y que así como desde la eternidad ya estaba prevista nuestra salvación, para la eternidad, Señor, estará seguro. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que nos ayudes a adorarte mejor con este conocimiento, a profundizar cada vez más en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Preguntas? Mire, y todo lo que se formó en el de cuando Dios le hace la advertencia al hombre que no quiera, que si no ciertamente iban a morir, Satanás pudo haber utilizado esa circunstancia para hacer un mal a la humanidad.
y aún una iglesia, aún en ese mundo que lo para bien. Correcto. Mire todo lo que está una iglesia, un pueblo. No, Él mira más de las cosas que uno realmente puede notar. sí, no escuché muy bien, pero sí, la idea es esta, ¿no? Satanás hizo algo que en función de lo que Dios le dio a Adán, que fue libertad completa, plena, indiferencia moral, Adán podía hacer lo que quisiera, tanto el bien como el mal, era indiferente moralmente, que no es nuestro caso. Nosotros naturalmente hacemos el mal, tenemos que ser regenerados. Ahora, lo bueno es que esa pregunta de cómo Dios saca el bien del mal, ya Pablo no la responde. No responde directamente a la pregunta, pero él da una respuesta. En Romanos 9 dice, ¿y qué sí? Para mostrar su justicia hay vasos de ira, y para mostrar su misericordia hay vasos de misericordia. Imagínense una cosa, si no hubiera ocurrido la caída, la capacidad que nosotros tendríamos para glorificar a Dios plenamente sería un poco menor, porque no conoceríamos ni su justicia ni su misericordia, porque sencillamente no fueran necesarias de ejecutar. Entonces, incluso la caída lo que hizo fue abrir un panorama más amplio de nuestra experiencia con el Señor. En este caso, nuestra experiencia de conocer a un Dios justo y de conocer a un Dios misericordioso. Por supuesto, yo no tendría todas las respuestas, como quedó claro, de qué bien se encuentra de cada mal, pero por lo menos esa sí nos las da la Biblia. La respuesta de conocer a un Dios pleno. Buenos días, amada iglesia. Con respecto al tema que se está precisando ahora de Dios utilizando el mal para un bien mayor, el doctor John Piper tiene un libro que se llama Pecados Espectaculares. Es un libro sencillo, pero donde él toma varios ejemplos de la Escritura de pecados que obviamente los hombres, incluso el mismo Satanás, utilizaron con un fin específico: maldad, dolor, sufrimiento, muerte, etcétera. Y Dios, a través de esos pecados, termina obteniendo o alcanzando un bien mayor, encaminándolo. Y es sumamente interesante que el doctor Piper dice que incluso el mayor mal que se ha cometido en la historia de la humanidad, que es la muerte de su hijo, donde la maldad mostró toda su potencia, o sea, todo su deseo de realmente acabar con alguien, fue como si terminara cometiendo suicidio al matar al Hijo de Dios. O sea, él dice, incluso en el mayor pecado, en el mayor acto de maldad, Dios lo utilizó para el bien mayor. Y eso se da en la muerte de su Hijo Jesucristo. Se llama Pecados Espectaculares, un libro recomendado de John Piper. No. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Hermanito, yo quisiera preguntar, bueno, de todos modos, se va a salir del concepto, pero yo tengo una pregunta que quisiera preguntar, que si Dios tiene, supongo, ¿cómo te diré? Que no sé decir la pregunta. No sé, yo quisiera preguntar que si ya se me. Yo quisiera preguntar si Dios, si Dios tiene espera, es como cuando mira, él, cuando, si él tiene como algo, no, si él tiene algo determinado para nosotros. Digo yo, suponiendo si él tiene un número específico,
un número excesivo de nosotros. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo, si nosotros morimos, tendremos, Dios tendrá un número excesivo a cada, eso es lo que yo tengo. ¿Un número específico de qué? ¿De salvos? ¿De personas que se van a salvar? Sí, claro. De ambas cosas, de salvos y de condenados. Se sabe exactamente por parte del Señor quiénes son, cuándo son, cómo son. Bueno, ya. ¿Cuánto tiempo? Ven. Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, el último aporte que quiero, o el aporte que quiero hacer, va de pronto más al tema con respecto a la confesión. Sé que lo más seguro es que en el próximo domingo se esté tocando, pero quiero mostrar cómo la confesión hace énfasis en este tema, incluso en otras doctrinas, como por ejemplo la del libre albedrío. Y quiero leer tres párrafos de la confesión. El primero que voy a leer está en el capítulo 9 y es el párrafo 3. Y hace referencia al libre albedrío. Y dice la confesión: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está eternamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello, mostrando o enfocando que nosotros como seres humanos ninguno podríamos llegar a ser salvos por algo que nosotros hiciéramos o que quisiéramos. Es decisión del decreto de Dios con respecto a la escogencia que Él hizo, no por nosotros, sino porque Él quiso hacerlo. En el párrafo o en el capítulo siguiente, que hace referencia al llamado eficaz, en el punto o en el párrafo 1 nos dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a él, que acuden a Él en total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Y el último párrafo que quiero citar lo encontramos en el capítulo 11, que hace referencia a la justificación, y es el párrafo 4, que dice: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Y aquí podemos darnos cuenta cómo en tres capítulos diferentes, tres doctrinas diferentes de las que enseña la confesión, se nos hace ver con total claridad esa predestinación de Dios. Y logramos
también comprender que es algo que Dios hace por su libre voluntad. No hay nada que lo lleve a que nos escoja o predestine porque el hombre ha hecho algo o no ha hecho. Ese es el aporte que quería hacer. Si hay que profundizar más, recordemos que queda una escuela más sobre el tema. Señor les bendiga y el Señor les guarde. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos.